Muy buenos días, apreciados amigos y amigas que nos siguen a través de nuestro programa En Pocos Minutos. Aquí, como todos los domingos, con la firme convicción de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y por supuesto con la herencia moral de San Juan Pablo II, quien también con su testimonio nos ha marcado cuál es el rumbo, el Evangelio, Jesucristo. Por eso ahora doña Pirosca nos va a ofrecer con su voz el texto de la palabra de Dios de este domingo, que siempre es el que ilumina nuestras reflexiones y nuestras presentaciones a lo largo del programa. A usted Amén. La palabra, doña Pirosca. Amén. Gracias, Padre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó: No se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua, porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. El que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor para él que le ataran al cuello una gran piedra de moler y lo echaran al mar. Si tu mano te está haciendo caer, córtatela, pues es mejor para ti entrar con una sola mano en la vida que ir con las dos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo, pues es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo prepara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, pues el mismo fuego los conservará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Pirosca, Bueno, por la proclamación de este texto. Este texto está duro hoy. Está muy interesante, nos va a dar muchos elementos para la reflexión en esta mañana. La primera cosa que quisiera compartirles es que esta breve reflexión, yo la he titulado de esta manera: aprender a jugar el juego de la inclusión y evitar el juego de la exclusión. Esa para mí es una frase, una expresión que podría resumir las breves palabras que les quiero compartir a ustedes en torno a este texto que hemos proclamado de San Marcos. Ustedes saben que los cristianos nos reunimos y tenemos una serie de estructuras y de grupos a través de los cuales nos congregamos, nos reunimos. Tenemos, por ejemplo, la parroquia, la diócesis, los movimientos, la iglesia, que es la que nos acoge a todos. Es una cosa maravillosa que en estos grupos y en estas estructuras, en esas instancias, nosotros recibimos formación humana, formación cristiana, formación espiritual. Pero también es maravilloso ver cómo los obispos, en torno a eventos particulares, por ejemplo, Corpus Christi, alguna marcha especial, específica a favor de la vida, nos convocan para reunirnos y estamos felices porque estamos en torno, convocados por nuestro pastor, para luchar y defender una temática específica. Es decir, oramos juntos también. Hay encuentros, por ejemplo, la renovación del Espíritu Santo convoca muchas veces a sus seguidores, ¿verdad?, a reuniones, a encuentros. Ahora, hay una problemática que yo quisiera enfocar aquí.
A veces tenemos la tentación y caemos en la tentación de mirar todos los que no pertenecen a nuestro grupo como a extranjeros y a enemigos. Es decir, todo aquel que no va a la parroquia, todo aquel que no se congrega en torno a un movimiento, todo aquel que no va a esas reuniones que convoca el señor obispo, pues son nuestros enemigos, son como extranjeros, ¿verdad? Y no piensan precisamente como nosotros decimos. Esa gente es aparte, no piensa como nosotros. Tiene una forma distinta de conducirse, es cierto. Tienen un estilo y una forma diferente de hacer las cosas. Llegamos a decir, eso que sucede dentro de la Iglesia Católica, de los cristianos católicos, también sucede en otras confesiones religiosas, en otros grupos. Pensar que solamente nosotros tenemos la verdad y que los demás no tienen la verdad. Y por eso son extranjeros, por eso son contrarios, son enemigos, porque no pertenecen a mi grupo. Es decir, llegamos a convertir nuestra iglesia como una especie de casta que se pelea con otras castas distintas. No, Jesús vino a constituir la única iglesia. Todos aquellos que le aman y quieren hacer su mensaje vida y traducirlo en comportamientos y en actitudes, todos son hijos de Dios. Basta que yo ame, que yo quiera el bien de las personas, que yo sea una persona ética y moral, ya, ahí está. Entonces, no somos una casta. Entonces, tendemos a pensar también nosotros que somos los únicos portadores de la verdad, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. No, todos tenemos la posibilidad de ser inundados, llenados por el Espíritu Santo. Una falsa interpretación, por ejemplo, del mensaje de Jesús nos ha llevado o nos ha conducido muchas veces también a identificar el reino de Dios con la Iglesia Católica. No, el reino de Dios es más amplio que la Iglesia Católica. Entonces, cuando decimos que mi grupo y todo aquel que no pertenece a mi grupo, a mi Iglesia Católica, no es de los nuestros, es un extranjero, estamos pensando que el reino de Dios se identifica con la Iglesia. Es más amplio el reino de Dios. Entonces, por eso no podemos identificar la Iglesia con el reino de Dios. La Iglesia es un motor, por supuesto, importante, pero también hay muchos otros motores que dan vida a ese reino y que participan ese mensaje de Jesucristo. Importante entonces también que según Jesús, todo aquel que echa demonios en su nombre está evangelizando. Entonces, para echar demonios en nombre de Jesús, ¿hay que ser cristiano católico? ¿Hay que ser cristiano protestante o testigo de Jehová? No, simplemente es tener la capacidad de echar demonios y ya. Porque recuerden ustedes que los discípulos fueron a decirle, Señor, hemos visto un grupo de personas que echan demonios en tu nombre. Entonces Jesús que le responde, si lo echan en mi nombre, no están en contra nuestra. Entonces, déjenlos. Jesús está acogiendo incluso a aquellos que no la pensaban o que no estaban con Él en su grupo. Es decir, rompe ese sectarismo, esa especie de casta que muchas veces estamos tentados los cristianos de crear. Todos los que de alguna manera luchan por la causa del hombre están con nosotros. Es la afirmación de Jesús clara. No hay un solo combate por la justicia que no esté silenciosamente en relación con el reino de Dios. Toda lucha a favor de la justicia es a favor del reino de Dios. Y no importa si es cristiano, no creyente, incrédulo. Todas esas gentes pueden sumarse a esa gran tarea de hacer realidad el reino de Dios. Basta que luchemos por la justicia, por el respeto del hombre, de la persona, del creado, de todas esas cosas. Entonces los cristianos deberíamos valorar con gozo
todos los logros humanos, grandes o pequeños, y todos los triunfos de la justicia que se alcanza, por ejemplo, en el campo político, en el campo social económico, por efímeros que nos puedan parecer, tenemos que alegrarnos. Un político, no importa quién sea, que busca y defiende la vida, que es una persona honesta, honrada, que busca y que persigue la corrupción y la impunidad, ese político hay que apoyarlo. Ahora, cuando yo como cristiano entonces me dejo conducir, arrastrar por políticos o líderes que van en contra de ese evangelio que Jesús anuncia, entonces me hago cómplice. De aquí entonces la importancia y el valor del voto. Si yo voto por un grupo, un equipo, una persona corrupta y que apoya la impunidad, me estoy haciendo cómplices. Ahí sí estoy entonces actuando en enemistad, en situaciones difíciles en relación con el reino de Dios. Entonces, lo importante no es que sea la persona de mi grupo, sino que la persona quiera, desee que el reino de Dios se haga presente. Entonces los cristianos, lejos de endurecer y sacralizar falsamente nuestras posiciones, manipulando a Dios e identificándolo con nuestras propias posturas, hemos entonces de seguir a ese Jesús que corrigió a sus discípulos para que pensaran también que no solamente ellos estaban trabajando en la misión que él estaba impulsando. Todo aquel hombre o mujer que luche por la justicia, por la ética, la moral, la defensa de la vida, es un aliado de Jesús. Y entonces por eso es que estamos llamados a aprender el juego de la inclusión y a evitar el juego de la exclusión. El cristiano nunca excluye. Es un pecado mortal para un cristiano. El cristiano siempre acoge, llama, ama, cuida, defiende, porque eso fue lo que Jesús nos enseñó a todos y nos sigue enseñando. Muchas gracias y que síganos en este programa en pocos minutos, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora a Piroska, que nos va a dar también su reflexión de su ser mujer, su ser laica, que también es interesante. Bueno, padre, yo como cuando iba a leer el Evangelio le dije, estas lecturas están bien duras. Duras porque nosotros estamos viviendo en un mundo donde todo tiene que ser light, suave, ligero, nada de cargas. Pero la lectura de hoy, donde el Señor dice que no se le quita ni se le añade una coma, Padre, ¿verdad? El Señor es enfático cuando está dándonos las instrucciones debidas de cómo nosotros debemos de actuar. Estas son unas lecturas exigentes y desafiantes, porque no queremos oír ni que quedemos tuertos, ni mancos, ni cojo. Pero lo que el Señor nos está diciendo con esto es que realmente nosotros tenemos que estar en una alerta espiritual ante el pecado que nos puede llevar a la condenación. Cuando el Señor en la cruz dijo, consumado está, Él ya nos abrió el camino para nosotros volver a la patria. Es decir, ya el Señor desde ese momento ya había obtenido todos los méritos que nosotros necesitábamos desde el pecado de Adán y Eva para nosotros poder volver a regresar. Pero está en nosotros el quererlo hacer. Porque el llamado es para todos, pero no todos queremos el llamado. Todos tenemos ya la gracia de ser salvos, pero no todos lo usamos. Es como si nosotros tuviéramos 100 pesos en el bolsillo, que es, por decirlo así, Padre, ya lo que el Señor obtuvo para nosotros. Con esos 100 pesos yo puedo comprar comida si yo tengo hambre. Pero si yo no uso los 100 pesos que están en el bolsillo, entonces no me compro la comida, aún se queden los 100 pesos. Entonces, hay un grupo de personas llamados cristianos
que sí usamos los 100 pesos para comprar la comida, que es ese camino de salvación y de santidad que el Señor nos ofrece para poder alcanzar la vida eterna. Es un poco complejo porque no es lo que el mundo nos quiere vender, pero es muy gratificante cuando nosotros obtenemos la paz que el mundo no vende, cuando nosotros recibimos el amor que el mundo no nos da, cuando nosotros nos sentimos plenos con el amor de Dios. Nos critican mucho, padre, de que somos fanáticos, de que lo único que queremos es estar rezando. O yo tengo familiares que hasta se burlan de mí. Y yo lo que hago es orar mucho por ellos, porque ¿cuál sería la mejor herencia para mis hijos o para cualquier gente que yo quiera? Que se llenen y conozcan a Dios, eso que yo estoy sintiendo. Es como que usted se bebe un buen refresco, o un buen jugo, o una buena comida. Su idea interior es, ay, déjame decirle a fulano para que también la pruebe. Por eso nosotros los católicos, los cristianos, queremos también contagiarlos de lo que es tener a Dios y conocer el camino de Dios. Dios no obliga a nadie. En esa salvación y en esos méritos que Él nos alcanzó, Dios no obliga a nadie, nos deja plena libertad de usar los 100 pesos o no usarlos. Pero los 100 pesos están para todos. Así que yo en esta mañana quisiera invitarlos a que en la intimidad de su corazón, de su casa, le pidan a Dios que se manifieste en sus vidas, que ustedes quieren empezar ese camino de conocerlo, de entablar esa amistad como el mejor amigo. Yo les aseguro que su vida sería un antes y un después. Así que con el favor y la gracia de Dios, yo de todo corazón le pido que se manifieste en la vida de todos y cada uno de nosotros para nuestra salvación y poder así obtener la vida eterna. Que Dios les bendiga. Bien, gracias Pirosca por este lindo mensaje que nos dejas, ¿verdad? Y vamos ahora a cumplir con nuestros compromisos comerciales. Y luego vendremos con el desarrollo del programa, que también hay cosas muy interesantes ahora con los jóvenes Ricky y Ray, que nos ofrecen cosas muy buenas. Amén. Bien, estamos de regreso después de haber comentado la palabra de Dios para este domingo. Y tenemos en este momento, habíamos hablado algunos domingos antes, de que el Padre Soto nos iba a traer siempre algunos mensajes, pinceladas del Padre Soto. Y esta es una cortesía del Banco Popular, a quien agradecemos también el apoyo para que este programa pueda seguir adelante, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar ahora esas pinceladas del Padre Soto, un hombre de experiencia, un hombre que está trabajando hace muchos años en nuestro país de una forma callada, serena, pero muy incisiva. Vamos a escuchar al Padre Soto con estas breves o estas pinceladas que él nos ha mandado. Papi, ¿cómo comienzan las guerras? Pregunta un niño a su padre. El padre, por no decir que no sabía nada, le contestó: bueno, mira, tomemos por ejemplo la Primera Guerra Mundial. Todo comenzó porque Alemania invadió a Bélgica. Aquí le interrumpió la esposa. Dile la verdad, empezó porque alguien mató a un príncipe. El padre, con aire de superioridad, gritó: bueno, mira, ¿quién es que contesta la pregunta? ¿Tú o yo? La esposa se le quedó mirando y con aires de reina ofendida salió dando un portazo que hizo temblar los cristales de la sala. Siguió un silencio embarazoso
Después de lo cual, el papá reanudó el relato. Pero el muchacho le cortó diciendo: papi, tranquilo, no te molestes. Ahora ya sé cómo comienzan las guerras. Querido amigo, querida amiga, mira, debemos soportarnos los unos a los otros, como nos dice el apóstol San Pablo, y que unos a los otros soportemos las quejas de los demás de la misma manera que Cristo nos soportó a nosotros. Ahí, padre. Agradecemos al Padre Soto ese lindo mensaje que nos ha enviado en esta mañana, que nos ilumina, ¿verdad? Ya vemos este ejemplo maravilloso que nos ha puesto de cómo comienzan las guerras. ¿No? Y Los relacionado conflictos en la justo, familia. Y lo que usted habló en el principio. Exactamente, ¿verdad? Gracias, Padre Soto, por esta iluminación que nos ofrece a todos. Vamos ahora a darle la entrada a la participación del señor Ricky Valerio. Es un joven que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que se ha dedicado a la profundización de las neurociencias. Y hoy nos trae un tema muy interesante que él lo va a enfocar desde su experiencia de joven y desde su preparación en las neurociencias. Por ejemplo, él ha llamado este tema los mejores orientadores vocacionales, papá y mamá. Bienvenido, Ricky, a nuestro programa en pocos minutos, y qué bueno que nos traes esta temática tan actual y tan bonita. Gracias, padre. Realmente es muy interesante el tema. Yo recientemente leí un artículo, un estudio del Ministerio de Educación Superior y Tecnología de la Oficina Nacional de Estadística, que dice que el 53% de los estudiantes dominicanos abandonan los estudios. Y me encontré con otro muy interesante que dice que de cada 10 estudiantes, 7 no saben qué realmente quieren estudiar. De cada 10 estudiantes, 7 en el bachillerato no saben a qué se van a dedicar. Entonces, eso es algo muy problemático porque realmente la orientación vocacional es algo que debe empezar desde la casa. La orientación vocacional, para aclarar un poco, es la orientación sobre a qué me quiero dedicar en la vida. Entonces, muchas veces los padres se convierten solo en proveedores, pero ignoran el factor tan importante que es el hecho de yo guiar a mi hijo sobre lo que realmente debe dedicarse, según sus competencias, según sus habilidades. Más aún, muchos padres cometen el error de que si son abogados o doctores quieren que su hijo exactamente, aunque a veces no lo presionan con mucha fuerza, indirectamente le hacen esa presión psicológica de que tiene que ser igual que papá, tiene que ser igual que mamá, y eso hace que realmente el estudiante o el niño no tome la decisión que le apasiona, y eso tiene una gran repercusión profesional, personal y psicológica a través de la vida. Entonces, las neurociencias, ya ahora combinándolo un poco, nos dice que la emoción tiene que ir incluida en el proceso de aprendizaje. Eso quiere decir que si yo voy a aprender algo, y ahora traigo a colación un buen libro que leí de un experto en neurociencia de España, muy famoso, que tituló su libro "Solo se aprende aquello que se ama". Y es verdad. Qué maravilloso es. ¿A qué él se refería? Muy interesante. Él se refería a que realmente nosotros aprendemos, le ponemos atención y nos dedicamos a lo que realmente nos apasiona, a lo que conectamos emocionalmente. Y eso está muy desvirtuado a lo que es la educación tradicional. Ayer precisamente estaba yo en una librería con un amigo y él me decía: padre, ¿por qué a usted le interesan ese tipo de libros de formación en el ámbito psicológico? Y yo voy a una librería, por ejemplo, le interesan los libros de tipo político. Es porque tu tema es la política. Mi tema es la formación en esta área de la psicología, de la espiritualidad, de la palabra de Dios, etc. Es decir, es lo que yo vivo, es lo que tú vives. Entonces ellos no te pueden poner mis gustos. Correcto. Claro. Pienso que es un ejemplo interesante que me aconteció precisamente ayer con un amigo, ¿verdad? Sí, correcto. Cuando a usted le apasiona, le interesa mucho algo y usted siente que es útil para realmente para su vida y va de acuerdo a sus gustos, créanme que incluso el proceso de memorización mejora.
se alberga más el contenido de la memoria a largo plazo, por ende aumenta el rendimiento académico de los estudiantes. Y eso es algo que en la neuroeducación se entrena a los profesores para que hagan, para que el contenido que impartan tenga carga emocional y orienten a los estudiantes sobre cómo ese contenido le aporta y va de acorde a sus propósitos de vida. Exacto, y tiene mucha razón porque, por ejemplo, un estudiante que está a disgusto en una carrera, ¿qué tipo de emociones va a generar? Emociones negativas. Frustración. Frustración, Correcto. negatividad. ¿Por qué? Porque no me atrae, no me gusta, es un cansancio al leer ese texto, ese artículo, hacer ese trabajo. Entonces las emociones en el aprendizaje son fundamentales. Es distinto, por ejemplo, que un estudiante siente o experimenta emociones positivas, alegría, gozo, plenitud en torno a un texto y a una temática que a él le agrada y que le gusta estudiar. Pasa horas leyendo si le gusta esa asignatura, porque es lo que a él le hace sentir y le permite gastar su tiempo en esas cosas. Maravilloso. ¿Sabes que me llama la atención, haciendo una salvedad, que dice vocación, no estamos hablando de algo que tiene que ser profesionales, porque ahora queremos encasillar a los muchachos en un marco de acuerdo a nuestros intereses, a nuestra formación, a lo que nosotros queremos, sin importar lo que el niño piense, sienta, quiera, le guste. Y es un factor, padre, que tenemos que invitar a los padres a que se abran un poco a aceptar a sus hijos tal cual son. Por ejemplo, quiere ser mecánico, eso es mal visto en muchas personas, pero hay muchachos que eso es lo que les gusta, por decir mecánico, pero así un sinnúmero de vocaciones que no son profesionales, pero que son tan lucrativas y generan el ingreso para una familia vivir bien. No son profesionales egresados de una universidad. Exacto, lógicamente. Pero sí hay mecánicos que son grandes profesionales de su área. Totalmente, justamente. Entonces, tenemos como que ser más abiertos, más dóciles a lo que tenemos, a cómo son nuestros hijos, ayudarlos, como bien decía, desde la casa. Pero también las escuelas, los colegios tienen también, yo pienso, el compromiso de convocar a los jóvenes, porque muchos le dan test vocacionales, pero muchos no. Y ahí viene también el hándicap de que ellos no sepan a dónde ir. Y los padres también no tienen la orientación necesaria para ellos encaminar a sus hijos. Es decir que los colegios, sobre todo en los bachilleratos, tienen un gran compromiso en esta área, ya sobre todo el último año, padre, de involucrarse, inmiscuirse, convocar a los padres, a los hijos, y de una forma o de otra, si no tienen los recursos, también solicitar ayudas a muchísimos qué sé yo, psicólogos que puedan ir, dar charlas y convocar. Es decir, hay muchísimas formas de que ellos puedan ayudar. Y le comento que la presión psicológica de los padres es más poderosa que el resultado de ese test. Sí, así mismo. Es más poderosa. Porque los hijos por no defraudar o por no desobedecer a papá, siguen sus indicaciones, después se encuentran en un mar que no pueden vadear, que no pueden nadar y se vienen abajo. ¿Por qué? Total. Porque fue una elección que no era la correcta. Totalmente. No era correcta, entonces hay que ayudar a nuestros muchachos y muchachas a elegir lo que les gusta, lo que quieren, para bajar entonces esas estadísticas que tú nos indicabas al principio. De 10 estudiantes, 7 desertan de su carrera y cambian después de 1 año, 2 años, 3 años de estudios. Eso hay que bajarlo. ¿Cómo? Haciendo una buena elección vocacional, acompañando a nuestros muchachos con test psicológico, como decía Pirosca, a nivel personal, del diálogo, lo que le interesa, sus habilidades, sus competencias, ayudar al niño para que elija lo que él quiere, lo que él desea y en aquello en lo cual va a entregar su vida. Correcto, y este es el mensaje principal que queremos darle con este tema, de que los padres realmente tienen que tener los ojos bien abiertos en todo el transcurso del crecimiento del niño. Exacto. Evalúen sus competencias, sus habilidades, vean lo que las apasiona realmente y a qué realmente ellos consideran que son buenos y apóyenlo, hablen con ellos y busquen ese tipo de iniciativas para identificar
qué es lo que realmente a él le gusta y a lo que va a disfrutar dedicarse. Y como dijo el padre, oye bien, el resto de la vida uno va a pasarse haciendo lo que haya elegido, mal o bien. ¿Tú te imaginas eso? Claro que sí. Y por hacer una cosa sin pasión y sin que uno le guste, eso debe ser, mira, por eso hay tanta gente aburrida también, padre. Y por último, me gustaría decir que si a los padres, claro, que nos están viendo, si ustedes básicamente dejan de ser solo proveedores y se convierten también en orientadores vocacionales y guían a sus hijos en lo que les gusta, en lo que les apasiona y los encaminan hacia su propósito de vida y lo combinan con las enseñanzas de Dios y la Iglesia Católica, les aseguro que van a tener un ser humano que va a ser una luz en este mundo oscuro. Bueno, muy bien, gracias. Está todo dicho ahí, Ricky. Ya, ¿verdad? Aquí Ricky nos va a dar un mensaje maravilloso. Gracias, Ricky, por tu participación. Gracias, siempre padre. Interesante con tus datos, ¿verdad? Vamos ahora, proseguimos, pero antes vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales, ¿verdad? Y luego esperamos ahora a Ray González, que nos va a hablar entonces del acontecer nacional e internacional. Vamos a un corte comercial. Bien, continuamos con nuestro programa en pocos minutos. Como ya habíamos dicho antes de salir a ese corte comercial, nos acompaña aquí hoy domingo Ray González, que es un internacionalista, una persona preparada en esta temática, y que nos va a tratar el tema del acontecer nacional e internacional. Hay una temática que, por lo menos el periódico El Nacional de hoy, trae dentro de la temática que considera, y es el tema de los super tucanos. Es un tema viejo, que no es, como casi 10 años de eso, casi 10 años, y todavía estamos arrastrando esa temática. Entra y sale el tema. Entra y sale el tema de acuerdo a los intereses del momento, etcétera, etcétera. Entonces, Ray quiere profundizar y ver cuáles son los últimos descubrimientos o hallazgos que se han hecho en relación a esa temática. Ray, bienvenido al programa en pocos minutos y esperamos que nos ayude a clarificar esta temática. Muchas gracias, Padre Pastor, muchas gracias, Pirosca. Bueno, este caso es uno de los casos de corrupción que más ha golpeado sobre todo los gobiernos y las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, que es el actual, y no tiene todavía una respuesta en sí o una sentencia definitiva. Lo último que se manejó a nivel de opinión pública fue que el Ministerio Público sacó del expediente a la principal empresa brasileña, que fue la que vendió los aviones, e incluso fue la que admitió que sobornó a funcionarios dominicanos con alrededor de 3.6 millones de dólares para que estos aviones se puedan adquirir. ¿Qué pasa? Lo que el Ministerio Público asumió en ese entonces fue que la empresa no podía trasladarse de manera constante a las audiencias que había en torno a este caso de corrupción, y evidentemente el procurador especializado en anticorrupción declaró que entonces se sacara del caso a la empresa Embraer, así se llama, la empresa brasileña. Esto realmente a la opinión pública no le sorprende, ni a la sociedad, porque el Ministerio Público ha tenido ciertas situaciones cuando maneja casos de corrupción. Situaciones que los expedientes no se tramitan como se debería, situaciones incluso que lo pusieron entredicho junto a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, como la magistrada Miriam Germán, que dijo, no, yo tengo que fallar en favor a aquella parte porque el Ministerio Público no me sustenta los casos con pruebas y con los procedimientos que ellos mismos conocen que los casos deben estar sustentados. Entonces, evidentemente que abogo, como lo dije en una ocasión el año pasado, porque siempre el Ministerio Público tiene que ser una institución independiente de la política, independiente del gobierno. Debe ser una institución elegida por la sociedad civil o por un órgano de control social de la sociedad civil, para que así pueda ser un órgano independiente. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el encargado de investigar en nuestro país. Entonces, ¿cómo si yo estoy en el gobierno y designo al Procurador General de la República, que es el jefe y la autoridad máxima del Ministerio Público, cómo entonces él me va a investigar a mí mismo, claro, siendo el gobierno? Entonces, evidentemente que hasta que el Ministerio Público no se independice de lo que es el accionar político, entiendo que este tipo de casos van a seguir sucediendo. Sí, aquí es una situación, por ejemplo, he escuchado, y según el informe que hace el
El Nacional hoy, se indica que el Ministerio Público brasileiro ha ofrecido una serie de documentos al gobierno dominicano, al igual también que el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esperamos que esos documentos puedan ser estudiados y sobre todo que no haya alguna de esas técnicas legales que vayan a invalidar estos documentos, porque eso es un problema. Un tecnicismo legal que existe en el ámbito del derecho, que invalidan muchos documentos, ¿verdad? No conozco yo esas cuestiones del derecho, pero simplemente por lo que he leído y veo, ¿verdad?, cómo estas situaciones van invalidando una serie de cosas, o se instrumenta un caso mal instrumentado, se cae, que es a lo que aludía Ray hace un momento, ¿verdad? A ver, esos documentos que están en el poder del gobierno dominicano, ofrecidos por el Ministerio Público brasileiro y por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿tú crees que podría haber una aceptación, que realmente esto llegue a fondo, que se vea al final ya después de tanto tiempo, que se solucione el problema, el caso? Porque en nuestro país la corrupción parece que es una cuestión de nunca terminar. Se descubren situaciones de corrupción, ¿verdad?, y se le da larga, hasta que la temática se olvida, ¿verdad? ¿Qué tú crees? Eso es una táctica. Una táctica. Así es. Incluso cuando estos casos se instrumentan, y cuando tiene que ver no solamente con empresas privadas, que lo regula el derecho internacional privado, sino que pasa también a tocar a los gobiernos, como este caso, evidentemente que cada gobierno involucrado aporta las pruebas necesarias. ¿Por qué? Porque no quiere verse inmiscuido en cualquier tipo de situación dolosa que luego se le pueda señalar o luego se le pueda juzgar en una corte penal internacional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos aportan estas pruebas, tanto el gobierno de los Estados Unidos en su caso, como el gobierno brasileño también, quien recibe estas pruebas y quien las instrumenta y quien debe armar el expediente es el Estado Dominicano, que fue el adquiriente de estos aviones. Pero la situación va mucho más lejos, padre. ¿Por qué? Porque hasta que, como le decía, insisto, no se elija un Ministerio Público independiente, un fiscal independiente, que sea el que investigue, que no tenga ningún tipo de interés político ni partidario, evidentemente que estos casos siempre van a traer estos vicios, o se van a guardar, se van a engavetar, no se van a instrumentar como se deben instrumentar, incluso se van a utilizar para presión política, como fue un caso ahora recientemente con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, canciller de la República. Ahora hay un escenario político donde han salido varios precandidatos por el Partido de la Liberación Dominicana, incluso el expresidente Fernández. Entonces, Miguel Vargas está teniendo ciertos acercamientos, tanto con el presidente Fernández como con otros, pero el presidente Danilo sabe de esta información. Entonces, mágicamente sale un informe sobre la Cancillería y sus irregularidades. Unas irregularidades que todos sabemos que no viene desde esta gestión, viene desde gestiones anteriores, desde el ingeniero Morales Troncoso. Y siempre que la Cancillería o cualquier institución se preste para negociaciones políticas, siempre van a haber irregularidades, porque es la única forma de satisfacer la demanda partidaria que tiene ese partido. Entonces, evidentemente, mágicamente ahora sale este caso, este informe, con todas esas irregularidades, incluso con pruebas bastante sustentadas. Entonces, muchas veces el Ministerio Público, como le digo, se presta para ese tipo de presiones hasta políticas. En ese sentido, Ray, es sabido por todos los dominicanos que en la última semana, o las últimas semanas, se ha realizado un proceso de elección de nuevas personas para las altas cortes en República Dominicana. ¿Cuál es tu visión como especialista del área de la política en relación con las elecciones, el proceso eleccionario que se ha ejecutado y el resultado de esas elecciones que tenemos hoy día? ¿Cómo tú la percibes? ¿Cómo las ves en relación con eso para evitar que hayan jueces que se presten a dar largas a las cosas, a movimientos raros, ¿verdad?, que dan situaciones que se prestan al dolo, a alargar las causas? ¿Cómo tú ves eso, Ray?
El órgano encargado de esta elección es el Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano constitucionalmente regido para esto. Bueno, incluso por iniciativa del doctor Francisco Peña Gómez al inicio de los 90. ¿Qué pasa? En la última modificación de la Constitución, en el 2010, este órgano se le agregan algunas atribuciones que no tenía. Por ejemplo, este órgano tiene 8 miembros, de los cuales está el presidente de la República, de los cuales está el presidente del Senado, que si el presidente de la República en las elecciones pasadas, el Senado es mayoría, ya entonces el presidente del Senado es parte también del presidente de la República y de sus intereses. Luego está el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que igual también, si el Senado es mayoría, se eligen los jueces de alta corte y el presidente de la Suprema evidentemente responde también a los intereses del presidente de la República. Ya van 3 de 8. Luego se elige un senador de la bancada opositora. Textualmente así está en la Constitución, en la composición del órgano. O sea, se elige un senador de la bancada opositora. Bueno, 3. Está luego el presidente de la Cámara de Diputados. Igual, si las elecciones fueron mayoría de un partido, también forma parte, que es lo que pasa ahora mismo. Está un diputado de la bancada opositora, así mismo lo dice también en relación a los diputados. Y luego está el Procurador General de la República. Está también un juez de la Suprema Corte de Justicia que no es el presidente, pero evidentemente siempre se elige que forme parte, que sea conocido. Por ejemplo, cuando se convocó la otra vez pasada para elegir el Tribunal Superior Electoral, de los 8 miembros, 6 de esos miembros pues, eran conocidos. Estaba el magistrado Frank Soto, de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, el presidente, Reinaldo Pérez, presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, en ese entonces también del Partido Oficialista, el presidente de la República. O sea, eran 6 personas que constituían la mayoría y eran conocidos. Estaba la diputada de la bancada opositora, Josefa Castillo, del Partido Revolucionario Moderno, y el senador de la República por Puerto Plata, José Ignacio Paliza. Eran como los dos únicos marginados frente a estos 6 que mantenían la mayoría. Entonces, evidentemente, cuando se tiene un órgano así, las elecciones de sus jueces o las elecciones de sus miembros, evidentemente que sus funciones se desvirtúan bastante. ¿Por qué? Porque es un consejo que evidentemente tiene una mayoría y va a responder a unos intereses particulares. Ahora mismo tenemos un caso bastante cercano. El presidente de la República tiene intenciones de la reelección. Se eleva un acto de inconstitucionalidad a la Constitución por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional falla a favor de esa persona que elevó ese acto, en contra de la reelección. Mágicamente, igual, se convoca al Consejo Nacional de la Magistratura para sustituir 3 jueces del Tribunal Constitucional, por antigüedad algunos y otros por la edad. Entonces, evidentemente que este Consejo también se utiliza para presiones políticas y se utiliza para poder poner un escenario favorable a los intereses políticos de ese entonces. Bien, Ray, gracias por tu explicación, ¿verdad? Una cosa bien hecha, gracias de verdad. Pero nuestro programa es corto, es breve, ¿verdad? En pocos minutos. En pocos minutos. Yo no quisiera terminar el programa sin hacer alusión, y creo también que es el parecer de Pirosca, sobre un tema que está en la palestra pública sobre el incesto. Es un tema que es continuo en todas las culturas, también la nuestra. El incesto, como ustedes saben, es la ocurrencia o acercamientos sexuales, ¿verdad?, entre personas con vínculos sanguíneos o legales, es decir, papá con la hija, mamá con el hijo o la hija, o padrastro con la hijastra. Eso, hay unos vínculos sanguíneos o legales que no permiten ese tipo de encuentro. Normalmente esos encuentros pueden ejercerse, por ejemplo, abuso sexual incestuoso, pueden realizarse sin contacto físico, con contacto físico, y violentos. Es decir, son formas distintas que dañan la persona. Es decir, cuando un niño o una niña es víctima del incesto, todo lo que es su biografía emocional se destruye, se toca. Bien, Pirosca, no podemos seguir más. Y como decía la palabra de hoy, justamente, son piedras de tropiezo.
Todo eso obedece a piedra de tropiezo. Nosotros penosamente ya terminó el programa, pero nos vamos a concluirlo con la herencia moral que nos dejó San Juan Pablo II, cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada, ni tan pobre que lo necesite todo, pero siempre con la bendición de nuestro querido Padre Pastor. Bien, recuerden siempre que vamos a jugar el juego de la inclusión, jamás de la exclusión. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy buen domingo para todos. Amén.